corazón 1000 veces al día y no encuentro respuestas, solo escucho el silencio de tu voz. Tanto tiempo ha pasado y me duele el alma. He tratado de que hablemos y me digas qué es lo que te pasa. Me parece que no quieres ni siquiera escucharme hablar y te escondes como un niño cuando te salgo a buscar. ¿Por qué no atiendes mi llamar? Es que no te has dado cuenta que no quiero regañarte ni pedirte explicación. Tan solo quiero escucharte y saber que estás ahí. Quiero darte mi cariño sin pedir nada de ti. Cuando hayas fallado y pienses que no hay salida, cuando la vergüenza y el dolor te causen mal y humillación, cuando sientas que no puedes pronunciar mi nombre y la culpa haga que te alejes y no encuentres mi perdón, correré hasta encontrarte, con amor te abrazaré, sin decir una palabra, tu corazón sanaré. Quiero devolverte todo el tiempo que perdiste y convertirlo en bendición. Y con mi manto cubriré cada herida que esté abierta, el dolor y la vergüenza de tus ojos borraré. Convertirlo en bendición. Y con mi manto cubriré cada herida que esté abierta, el dolor y la vergüenza de tus ojos borraré. Llamo a tu corazón, estaré esperando Tu respuesta. A todos a este último tema de la semana de oración Caleb de Primavera 2020. Felicitaciones a aquellos que pudieron estar acompañándonos, perseverando en estos días, en estos distintos temas que se estuvieron compartiendo. Hoy me toca a mí compartirles justamente el último tema titulado Un encuentro junto al mar de Tiberias. Estuvimos viendo la temática de encuentros de distintas personas con Jesús y cómo esos encuentros los transformaron. Nosotros también necesitamos de esos encuentros. Y vamos a ver qué enseñanza para nuestra vida práctica y personal podemos obtener de la historia de hoy. Pero antes vamos a hacer una oración. Querido Dios, te queremos pedir, Señor, que tú nos acompañes al abrir tu palabra, que pueda tu Espíritu Santo tocar nuestra mente y nuestro corazón.
que podamos comprender, Señor, más de ti, de tu amor, y entregarnos, Señor, en tus brazos para caminar contigo y estar contigo cuando tú vengas. Dirígenos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. La historia de hoy se encuentra en el capítulo 21 del libro de Juan. Es la historia del tercer encuentro que tiene Jesús con sus discípulos, con algunos de sus discípulos en este caso, después de la resurrección. ¿Sí? Jesús le aparece a los discípulos después de resucitar varias veces. Esta va a ser la tercera vez, la que vamos a ver hoy. Se encuentra en el capítulo 21 de Juan, pero para comprender bien esta historia tenemos que leer antes Lucas capítulo 5. Esta nos va a ayudar a entender el capítulo 21. En el capítulo 5 de Lucas comenta que Jesús estaba junto al lago de Genesaret, o el mar de Galilea, se le decía de las dos formas, y que la gente se agolpó a su alrededor para oír la palabra de Dios. Y Jesús vio dos barcas cerca de la orilla del lago, y a los pescadores que habían descendido y lavaban sus redes. Y comenta que Jesús se subió a una de esas barcas, y esta barca era de Simón Pedro. Y le pidió a Pedro, por favor, le dijo, aleja un poco la barca de la tierra. Y sentándose le enseñaba a la gente desde la barca. Luego de la predicación de Jesús a las personas que se encontraban allí, que eran muchas, llama la atención lo que le dice Jesús a Pedro, a Simón. Métete mar adentro y echa vuestras redes para pescar. Y Simón Pedro le responde, Maestro, hemos trabajado toda la noche y nada hemos pescado, pero por tu palabra echaré la red. Habían pasado toda la noche, en el mejor momento para pescar, en las horas de oscuridad, tratando de justamente atrapar a esos peces que había en el lago, que abundaban muchísimo en el mar de Galilea. Llama la atención de que no pudieron pescar nada, siendo que había muchos peces en ese lago y siendo que era de noche, y siendo que ellos eran pescadores experimentados de años. Eran jóvenes, pero tenían años en la pesca. Sin embargo, Jesús de día le da esta orden y lo sorprende a Simón lo que le pide Jesús, porque Simón Pedro sabía que Jesús era carpintero. ¿Qué podía saber Jesús de la pesca? Sin embargo, le dice, en tu palabra echaré la red. Así que obedeció a la palabra de Jesús. Y el versículo 6 dice, y al hacerlo así, apresaron tal cantidad de peces que la red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca, que eran Santiago y Juan, para que viniesen a ayudarles. Vinieron y llenaron las dos barcas, de tal manera que casi se hundían. Al ver esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús y le dijo, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Una pesca milagrosa. Realmente quedaron asombrados al ver la multitud de peces. Siendo de día, atrapar peces parecía era algo imposible. Pero esto era una pesca extraordinaria. Nunca habían visto eso en sus vidas, siendo que llevaban años pescando. Las redes casi se rompían y las barcas casi se hundían de tantos peces. Esto les reveló a los discípulos que Jesús no era simplemente un maestro, sino que Jesús era el Hijo de Dios. Esta historia nos va a ayudar a comprender la de hoy que está en el capítulo 21. Ahora sí vamos al capítulo 21 de Juan que dice, después Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias. Apareció de esta manera, y ahí menciona quiénes estaban. Eran 7 discípulos en esta ocasión. Y acá ellos estaban esperando encontrarse con Jesús. Jesús ya había resucitado y les dijo que se iba a encontrar con ellos en Galilea. Así que ellos se dirigieron a Galilea después de la Pascua y fueron a este lugar, al mar de Galilea. Esto le traía muchos recuerdos. Lo que recién leímos había pasado 2 años antes, más o menos. En ese momento, cuando Jesús hizo esa primer pesca milagrosa, es interesante que después de que
llenaron sus barcas, llegaron a la orilla. En el capítulo de Lucas 5 que leímos, un poquito más adelante menciona que dejándolo todo, lo siguieron a Jesús. Ellos habían sido hasta ese momento discípulos, pero itinerantes. De momento trabajaban en sus cosas del mundo y de momentos seguían a Jesús. Pero después de esa pesca milagrosa, esa primera pesca milagrosa, siguieron completamente a Jesús como sus discípulos. Y acá en el capítulo 21 nos encontramos 2 años después. Jesús había muerto, había resucitado, se había encontrado con ellos, pero ellos habían esperado otra cosa de Jesús. Pensaban que iba a ser un rey, el rey de los judíos, que lo iba a liberar de los romanos y que iba a hacer de Israel una nación grande. Había varias cosas que todavía no entendían de la misión de Cristo. Así que estando a la orilla de ese mar, seguramente recordaron todo lo que habían experimentado con Cristo. Los milagros que habían visto de las pescas, en las predicaciones, ¿se acuerdan cuando Jesús hizo la multiplicación de los panes y los peces a las 5.000 personas? Ese milagro extraordinario. Otro más extraordinario cuando los salvó de naufragar en esa tormenta y morir, que con su palabra solamente calmó el mar, cuando caminó sobre el mar de Galilea. Así que este lago les traía muchos recuerdos. Pero estaban ahí sentados preguntándose, ¿qué sentido tiene esto? ¿Por qué murió Cristo? ¿Cómo no fue el rey de Israel? Así que había muchas piezas que no entendían en ese rompecabezas todavía en su mente. Y de repente Simón les dice a los otros discípulos, Juan 21, versículo 3, voy a pescar. Y ellos le dijeron, nosotros también iremos contigo. Fueron y subieron a la barca, y esa noche no pescaron nada. Qué interesante, se repite la historia de 2 años antes. También decidieron ir a pescar de noche en el mejor momento, pero no pescaron nada. Pero esta frase que dijo Simón Pedro, voy a pescar, significa tal vez algo más. Significa que al no comprender qué sentido tenía lo que habían experimentado con Cristo, no entendían todavía cuál realmente había sido la misión de Jesús. Ellos estaban pensando en volver a su vida antigua. ¿Cuál era su vida antigua? La pesca. Así nosotros también a veces cuando caminamos con Cristo, por un tiempo, nos encontramos tal vez en algún momento de nuestra vida con algunas dificultades, algunas cosas que no entendemos, algunos problemas, algunas incomprensiones como las tenían ellos, o algunas cosas que nos llevan a alejarnos de Dios. Y muchas veces pensamos en volver a pescar, volver a nuestra vida antigua. Y saben que mucha gente piensa que, o nosotros podemos llegar a pensar que en algún momento que puede ser más fácil la vida lejos de Dios, más placentera. Sin embargo, ese es el mayor de los engaños, porque cuando estamos sin Cristo no pescamos nada. Nuestro barco, nuestra vida no se llena, está vacía. Fíjense el versículo 4, lo que dice, cuando amanecía, Jesús se presentó en la playa, pero los discípulos no lo reconocieron, estaban como a 90 metros de la orilla, así que no lo pudieron reconocer. Y Jesús les preguntó, amigos, ¿tienen algo de comer? Y ellos les respondieron, no. Él les dijo, echen la red a la derecha de la barca y hallarán. La echaron y no la podían sacar por la multitud de peces. La historia se repite. Lo que pasó 2 años antes, lo que habían vivido con Cristo, se vuelve a repetir. No habían reconocido a Jesús porque estaban lejos de la orilla. Sin embargo, a este hombre extraño que le estaba preguntando eso y que les dijo, echen vuestra red a la derecha de la barca, le hicieron caso, echaron su red y sacaron tantos peces que la red también se llenó. Acá hay otro mensaje interesante. ¿Por qué al lado derecho de la barca? El lado derecho de la barca significaba el lado donde estaba Jesús. Jesús estaba a su derecha. Así que Jesús le dice, echen su red a la derecha. Es el lado de la fe. El lado de la fe es el lado cuando nos ponemos y confiamos en la palabra de Dios, en lo que Él nos dice. No solamente confiamos, sino que lo practicamos, lo llevamos a la práctica. Ese es el lado de la fe. Y Cristo también quiere que nosotros nos pongamos del lado de la fe. Que dejemos al lado nuestras
falsas interpretaciones, nuestras falsas concepciones, nuestras propias interpretaciones, nuestros propios inteligencia y sabiduría humana, y que pongamos nuestra fe en su palabra. Y fíjense lo que pasa cuando nosotros ponemos nuestra fe en su palabra. Realmente es ahí cuando nosotros pescamos, es ahí cuando nuestra vida se llena de gozo, se llena de esa presencia de Dios. Dice el versículo 7, entonces el discípulo a quien Jesús amaba, o sea Juan, le dijo a Pedro, es el Señor. Y cuando Simón Pedro oyó que era el Señor, se vistió con la ropa y dice que no aguantó. Y se lanzó al mar y fue a encontrarse con Cristo. Hay muchas cosas más interesantes en la historia, pero podemos ir finalizando con esto que le sucedió a Pedro. En el capítulo 5, o sea 2 años antes, en Lucas, después de que tuvieron esa primera pesca milagrosa, fíjense lo que le había respondido Pedro al ver ese milagro. Le dijo Simón Pedro, de rodillas ante Jesús, cayó de rodillas ante Jesús y le dijo, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Cuando nosotros tenemos ese encuentro con Cristo, cuando nos comparamos con Él, vemos todos nuestros defectos, todas nuestras debilidades, y vemos su perfección, su pureza, su santidad, y cuando tenemos ese encuentro, realmente es cuando reconocemos quién es Dios, que Él es nuestro Salvador y que lo necesitamos. Por un lado decimos, apártate de mí, Señor, porque soy pecador, pero no con el deseo de estar lejos de Dios, sino porque nos sentimos indignos. Y vamos a saber que hemos tenido ese primer encuentro con Dios cuando nos sintamos indignos de estar cerca de Dios, porque vemos todos nuestros pecados, todas nuestras maldades, pero al mismo tiempo vemos que necesitamos de Él. Y muchos de nosotros pasamos por la misma experiencia de Pedro. Y necesitamos tenerla no solamente un día, sino todo el tiempo. Estar cerca de Cristo para ver que realmente Él es el que va a llenar nuestra vida. Como llenó la barca con estos peces, Cristo va a llenar nuestra vida si lo dejamos entrar en nuestro corazón. Pero en el capítulo 5 de Lucas, después de que Pedro reconoce su indignidad y reconoce la pureza y la divinidad de Jesús, que le dice estas palabras que recién leímos, Jesús le respondió algo, termina respondiéndole, no temas, desde ahora pescarás hombres. Y ese es el llamado que Cristo nos hace hoy, que seamos pescadores de hombres. Pero para ser pescadores, primero nosotros tenemos que ser atrapados por la red del Evangelio, o sea, por la palabra de Dios. Ser atrapados por Cristo. Así como Jesús atrapó a estos 4 muchachos con su amor, con su pureza, con su santidad, con su mensaje, con su palabra, así como los atrapó y transformó su vida, y ellos se dejaron transformar por Él, así también nosotros necesitamos que Jesús nos pueda atrapar, que Cristo nos llene y nos transforme. Y cuando estemos así en las manos de Dios, vamos a poder ser pescadores de hombres, poder traer a otras personas el conocimiento de estas maravillosas verdades que no solamente nos hacen bien, sino que nos cambian la vida. Y sobre todo nos dan esa esperanza bendita que dice la palabra de Dios, que es de volver a estar con nuestro Creador y Salvador, que es Cristo. Queda muy poco tiempo, eso lo sabemos, por todas las señales, y es el momento que nosotros tenemos que renovar ese compromiso con Dios. Este segundo encuentro fue una renovación que le hizo Jesús a los discípulos, a Pedro, a Juan, a Santiago y a Andrés, y a los 3 discípulos restantes, porque ellos estaban ahí vacilando, sin entender muchas cosas, a punto de abandonar el camino de ser discípulos de Cristo, pero nuevamente Jesús se le aparece para renovar ese compromiso que habían hecho con Él 2 años antes. Nosotros también hoy necesitamos esa renovación de ese compromiso con Dios, volver a tomarnos de su mano y volver a seguirlo. Jesús le dijo después, en Juan 21, a Pedro y a los demás discípulos, síganme. Así que Dios nos ayude en este día a poder
tomar esa decisión, entregarnos en sus brazos, en su red y salir a pescar hombres como Dios quiere que lo hagamos. Hacemos una oración, chicos, para ir finalizando. Querido Dios, gracias por tu compañía, por este mensaje que tú nos das, porque podamos ver reflejado en estas personas, Señor, de la Biblia, que eran como nosotros, con defectos, con debilidades, con incomprensiones, con muchas cosas, con dudas. Pero vemos, Señor, que al pasar tiempo contigo, ellos pudieron ser transformados. Ayúdanos, Señor, que nosotros también nos podamos entregar en tus brazos, en tu red, Señor, que podamos dejarnos guiar por ti, que podamos seguirte a todos lados y ser pescadores de hombres. Traer a otras personas al conocimiento de tu maravillosa verdad, para que podamos estar todos contigo cuando tú vengas. Dirígenos, Señor, y ayúdanos. Te lo agradecemos y lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, chicos, gracias por su compañía y su presencia en estos días o en este día. Y antes de todo, no se olviden de que si ustedes desean conocer más de la palabra de Dios, aquellos que han visto este video, conocidos y no conocidos, dejen sus comentarios en los videos que estaremos subiendo, estos videos de la semana de oración. Así nosotros nos ponemos en contacto y podemos compartirle algún estudio de la palabra de Dios. Les enviamos muchos saludos y que Dios los acompañe. Ahora vamos a orar pidiéndole a Dios que nos ayude a oír su voz y le sigamos. Nos ponemos en reverencia.